Polvo y miseria, bienvenido y bienvenida este día para hablar de un tema fundamental en la revelación del Señor. Hemos puestole este título: ¿qué sucede o qué pasa cuando la luna de miel con Dios se termina? Y aquí está la amada esposa Beatriz. ¿Cómo estás, amada? Hola, buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Esposo Elías, aquí retomando esta dinámica de conversaciones y con este tema que no es poca cosa y que a todos en algún momento escogidos pues nos pasa. Así es, yo diría que casi todos pasamos por ahí, porque hablar de la luna de miel con Dios es hablar de cuando un alma llega a Él por primera vez arrepentida, genuinamente, es decir, redargullida por el Espíritu Santo. Entonces, en ese primer acercamiento, en eso que se llama el primer amor, así nombrado por Yeshua en Apocalipsis 2, pues viene una unidad muy grande en la que hay gozo, en la que hay novedad, en la que hay gran gozo en el momento en que se recibe la palabra. Hay una especie de luna de miel con Dios. Sin embargo, no pasa mucho tiempo en que esa luna de miel se acaba y comienza. ¿Qué comienza, amada? Pues la convivencia con Dios, justamente, la realidad. Bueno, a mí me gustaría, si me lo permiten, y esbozar un poquito, hacer una analogía de un matrimonio terrenal con la unión de Dios y uno mismo. Bueno, primero empieza un noviazgo, en donde todo es lindo, mostrando la mejor cara, viene la luna de miel, la boda, y bueno, todo es casi perfecto en armonía, dando el máximo con gozo casi permanente. Entonces viene justamente en el punto en el que estás retomando, Elías, que dice la fase de convivencia. Es la iniciación que tenemos ya con la persona con la que hemos contraído matrimonio. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que van saliendo los detallitos que se vuelven muy significativos dentro de la adecuación de la relación que todos empezamos a tener. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con nuestra relación con Dios? Lo mismo, exactamente lo mismo. Al principio conocemos a nuestro primer amor, así como lo acabas de mencionar, esposo, que es Jesús, y bueno, todo es inmejorable. Voy a enlistar brevemente. Hay una entrega total, queremos conocer todo de Él, hay un gozo interminable, gozamos, saltamos, reímos, queremos que todo el mundo literalmente sea tan felices como nosotros deseamos compartir de la palabra. Anhelamos devorarnos la Biblia todo el día y nos faltan horas para seguir estudiando. Pero bueno, pues también queremos tiempo a solas, ¿no? Con nuestro amado Jesús para orar y entrar en su presencia. En fin, la luna de miel es perfecta y divina. En resumen, y por revelación, creo que nos emborrachamos espiritualmente de todo lo relacionado con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entramos a la segunda fase. Todo esto con Dios. Reitero, estamos haciendo una analogía, matrimonio terrenal con el espiritual. Bueno, pues llega la convivencia con Dios y con esta las pruebas, muchas, la disciplina, la corrección, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte pues ya no nos empieza a gustar mucho porque anhelamos la anterior, ¿no? Acto seguido se empieza a entibiar nuestra relación con Dios porque pues ha caído al paso del tiempo, años en muchos de los casos, y se volvió monótono, aburrida, ¿no? Y dice, ¿qué pasa? Si yo me la pasaba tan bien con Dios y era un gozo, ¿qué pasó? ¿Qué me está pasando con la relación? Bueno, nos empezamos a apartar ahora de lo que nos gozábamos antes, como lo he dicho. Ya no deseo leer la Biblia, ya no oro con tanta frecuencia, hay pretextos para agarrar la Biblia. Me cuesta trabajo estar a solas con Dios y la falta de gozo es notable. Atrae consigo también, porque no, un endurecimiento, y se va abriendo una gran brecha entre mi amado esposo celestial y yo. ¿Por qué? Pues porque le damos chance al enemigo para apartarnos de él. Y su propósito básico y el principal es que desea dividirnos a cada momento de él. Entonces, pues si abrimos más esta brecha, abrimos más el tiempo para que se meta el enemigo en la relación de Dios con nosotros. Así es, amada. Entonces, empezando a hacer síntesis, llegamos a Dios arrepentidos y vivimos las bodas y la luna de miel en un mismo hecho o acto, ¿no? Y luego, pues terminada la luna de miel, comienzan las pruebas, comienza la disciplina. Yo creo que no hay mejor figura que la del hijo pródigo, que vuelve a la casa del padre en Lucas 15,
Y se le hizo una gran fiesta, ciertamente, el mejor carnero, se le dio anillo, se le dio calzado, pero comenzó el trabajo, comenzaron las pruebas, comenzó el día a día. Y bueno, eso es importante notarlo. Entonces, vemos que lo primero que arroja es tibieza, enfriamiento espiritual. No sé, la monotonía, quizás todavía haya incapacidad en estas almas que caen en la tibieza o cayeron o que están en una incapacidad todavía para vivir en la adversidad, en esa guerra, en esa lucha contra el enemigo, en ese combate. Eso debilita mucho a veces. Y esto, como decías, trae un endurecimiento. Entonces no es nada más tibieza, sino que además endurecimiento, efecto de la tibieza, ¿no? Totalmente experimentado, totalmente real. Esa tibieza espiritual, puntualizando, es un debilitamiento progresivo de las fuerzas del alma. Se siente un fastidio al esfuerzo impresionante y se resiste a la voz de Dios y cede a la propia debilidad, básicamente, ¿no? Entonces, ayer hablábamos o seguimos hablando, Elías y yo, el hermano Elías y yo, y que hay factores que pueden contribuir. Y creo que uno muy sustancial, que no todos lo tienen, pero podemos empezar a desglosar eso, es el acomodamiento. Por ejemplo, la parte económica ya resuelta para algunas personas te lleva a no clamar y no tener ya la necesidad de pedir ayuda diaria a Jesús. Como cuando uno vive diariamente, pues tenemos que pedirle, ¿no? Tenemos que el maná, y tú comentabas justamente algo de los israelitas que se cansaron también del maná. Así es, la figura de los israelitas en el desierto, cuando llegaron al hartazgo y al fastidio del maná, pues demuestra esto espiritualmente, de que la palabra de Dios, Dios mismo, puede causar un fastidio que en un primer momento dado, cuando no hay suficiente revelación, pues debilita tremendamente a la persona, porque dice, bueno, ¿qué está pasando? Dentro de mí hay algo que se opone. Pues déjame decirte que no es algo, es alguien, y es la criatura vieja, la cual se opone a la ley de Dios y no se puede sujetar a esta, porque no puede, ni quiere. Entonces, este tema lleva a hablar del juicio, porque si bien nos entibiamos o enfriamos, es porque no estamos en el debido juicio, echando fuera al enemigo, el cual viene con sus dardos de fuego a amedrentarnos, a darnos falsas esperanzas también según su propósito. Y si no estamos alertas en el gozo, viviendo en la verdad de que hoy puede ser el último día, pero sobre todo en amor de perdón, pues es imposible no caer en este debilitamiento espiritual. Entonces, la tibieza también puede ser entendida por unas palabras que Yeshua dijo en Mateo 24. Vale la pena leerlas, más que la pena, es necesario. Mateo 24 dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, este es el versículo clave, el amor de muchos se enfriará, se entibiará. O sea, en otras palabras, en este último tiempo, ya previo a la tribulación, el Señor dijo en Mateo 24, en el Sermón del Monte de los Olivos, que en estos últimos tiempos habría tanta maldad, injusticia, perversión, corrupción, pobreza, todos los males que vemos diariamente en este mundo, y que por esa causa también, o sea, además del enemigo, eso contribuiría a que el amor o la sed de justicia, de amor y de verdad se apague, se enfríe. Ahorita vamos también a hablar de cómo salir de ahí, ¿no? Totalmente cierto. Esperemos que se empiecen a identificar con algo de lo que nos sucede a todos, los que estamos caminando en juicio. Me gustaría poner en la mesa una pregunta antes de dar solución a esto, a este gran tema. ¿Puedes entibiarte y seguir amando a Dios? En lo muy personal, creo que sí, te puedes entibiar y no dejar de amarlo, solo que estás descontrolado
solo que no sabes qué está pasando contigo y esa nueva relación, pero que te estás acostumbrando a esa relación que estás teniendo con tu esposo. Ya dejó de ser algo lindo, ahora es algo fuerte, solo te estás acomodando, es como una licuadora espiritual en la que va a ir cediendo poco a poco, y la respuesta en este caso, pienso que sí. No sé qué pienses tú, esposo. Yo definitivamente converjo contigo, amada. Claro que sí, es posible estar entibiecido o tibio y no obstante amar a Dios, seguir amando a Dios y tenerlo por encima de todo, inclusive. La cuestión es que no hay nada que pueda justificar la tibieza, ni se puede hablar positivamente de esta desde ningún ángulo. Es un gran demonio, es un gran enemigo con el que estamos luchando todos los días y hay un antídoto. El antídoto evidentemente es el Espíritu Santo, pero estoy completamente de acuerdo. Pero estos que están entibiecidos, ¿pueden hacer algo para salir de ahí? Pues por ellos mismos no, pero bueno. Sí, porque es caótico y es frustrante que pues clames y pidas a Dios que te dé hambre y sed para retomar la relación. Pero es en efecto, bueno, ya expusimos los puntos que pasa, pero ahora, ¿cómo sales de la tibieza? Es muy sencillo, pero a la vez es impresionantemente difícil. Estudiar y orar es la base, pero si no sabes, no te recuerdas, no encuentras cómo, ahora hay que dar la salida con la revelación y con la ayuda de Dios. ¿Cómo sales de la tibieza? Podría ser muy fácil lo que vamos a decir, pero cuando estás sumergido en esto, es lo caótico, es lo difícil. Es estudiar y orar. Esa es la base fundamental. Pero si no sabes, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, si no se sabe orar, pues en realidad ya el planteamiento es erróneo, porque en rigor nadie sabe orar. Romanos 8. Entonces el Espíritu Santo nos enseña y nos instruye a pedir lo que tiene conformidad con la voluntad de Dios. Pero también hay ejemplos en la Biblia de oraciones muy poderosas. Para empezar, la de Jesús en Juan capítulo 17, pero también está la oración de Daniel en el capítulo 9, y también está la del rey Ezequías en Isaías 38. En sí, hay muchas oraciones en la Biblia que podríamos conocerlas. Pero también está la posibilidad de que algún hermano, alguna hermana que tenga más conocimiento de Dios, por la gracia de Dios, pues en las oraciones que el Espíritu hace a través de esta persona, tú puedes aprender, puedes escuchar cómo se pide, cómo se clama, qué se agradece, sobre todo cómo se hace este ministerio de intercesión que tenemos como iglesia delante de Dios para con todos los escogidos. Excelente punto y recomendación, creo que todo nos sirve. La cuestión es tomar la Biblia y no decir, híjole, ahorita Dios, ahorita, porque eso es lo difícil, retomar. Es como cuando hiciste ejercicio mucho tiempo, lo dejas y para retomarlo 1000 pretextos, haciendo otra analogía. Bien, otro segundo punto o ayuda, con la ayuda de Dios, es echar fuera al demonio. Pero ¿cómo se echa fuera al demonio? Claro, es poner la mente de Dios sobre la de nosotros. Es viviendo un juicio contra de la criatura vieja. Explícanos más ese punto que es tan fácil, pero si no tienes ese entrenamiento diario y consecutivo, ¿cómo ignorar al demonio? Porque trabaja todo el tiempo. Explícanos, Elías, por favor. Así es. Ahí el punto crucial es la disciplina. Esto es lo que hace que los músculos espirituales crezcan. Y la verdad, ya lo decías hace un momento, la parte que no nos gusta principalmente es la de la corrección, la disciplina que el Señor, el Padre, imparte en cada uno de nosotros para darnos crecimiento, para bendecirnos, para acumular inclusive galardones en el cielo. Entonces, esto se sabe, o sea, hay muchos hermanos y hermanas en Polvo y Miseria que saben que hay que hacer juicio, pero decimos lo mismo, no por saber las cosas se tienen, no por saber algo tú lo vives. Y en ese sentido hay que ser ejecutadores o hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Lo primero que ha de hacer, en mi opinión, porque no es más que eso, aquellos que están atrapados en la jaula, en la caverna de la tibieza, obviamente es clamar,
pero acto seguido empezar a estudiar la Biblia un poco sistemáticamente. Me refiero a que dispongas un tiempo de lectura, de estudio al día. No importa la hora, no importa si es de día o de noche, no importa el tiempo incluso si le dedicas media hora, con eso, claro, entre más le dediques. Entonces, hablando de clamar, de pedir, esto es pedir hambre y sed. Pero como dice también la Biblia, si alguno tiene necesidad de algo, pídala, pero pida con fe. Entonces Yeshua nos llama desde el principio, desde la primera edad de la iglesia, en Éfeso, ya tenía una sola cosa contra un grupo de personas. Habían dejado su primer amor. Leo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces Yeshua nos dice, vuelve, hay que volver, pero ya no va a ser igual que la primera vez. Y ese punto es importante porque las personas quieren retomar ese paraíso que ya pasó. Era un paraíso momentáneo, ahora Dios nos quiere llevar a un paraíso mayor. O sea, hay que crecer, y crecer es doloroso. Entonces te lo decía ayer, amada, con estas palabras. Salimos de esa felicidad, entre comillas, en la que estábamos cuando recién llegamos al Señor, para ir de lleno a la verdad. Y es que aquí cabe la pregunta, te la hago a ti, el que escuchas, la que escuchas. ¿Qué prefieres, la felicidad o la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, la vida, la resurrección. De eso se deduce la felicidad, pero nunca dijo, yo soy la felicidad. Mi criatura vieja quiere la felicidad, mi alma anhela la verdad y sigue la verdad. Creo que lo está resumiendo bastante bien, me ha pasado y yo anhelaba ese gozo. Pero casados no podemos pretender seguir siendo novios, porque va evolucionando. En síntesis, es la madurez espiritual que tenemos ahora con nuestro esposo celestial, porque bueno, y de igual forma lo vamos viviendo tú y yo también en lo terrenal. Nos estamos adecuando y eso, la verdad es que el crecimiento duele, sin duda alguna. Así es, crecer es doloroso, pero es maravilloso, es necesario y nuestra alma quiere, anhela. Un puntito que antes ya de hacer el llamamiento, bueno, pues la exhortación a salir de ahí, es de que también se puede salir del estado de tibieza haciendo ministerio personal de comida. No creo que no estés en posibilidades de hacer media docena de sándwiches de mermelada, compartir tu pan, salir a la calle, no a buscar pobres, ellos te van a encontrar a ti. Nadie sale a buscar a un pobre, los pobres están en todas las calles de las ciudades del mundo. Pero cuando tú llegas con una dádiva de este calibre, como es la comida, por el valor que tiene, y llegas con palabra de Dios por delante, con ese pan que Dios te ha dado, háblale a otros, toma de pretexto esto, verás que vas a empezar a ser avivado. El celo de Dios que está ahí quizás, pero enterradón, va a empezar a aflorar y a manifestarse. Te lo digo en el amor de Dios, yo así fui enseñado por Dios cuando llegué a Él. Sal a la calle, pero llévate cartuchos, llévate algo de comida, paletas también, pero se puede dar más que paletas. Pobres no te van a faltar, ya lo dijo Yeshua, siempre habrá pobres entre vosotros. Ahora se trata de ser pobres en espíritu y bueno, pues el llamamiento, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo y cuando des ese pan que Dios te está permitiendo, dile, esto te lo manda Jesús, no eres tú, no soy yo, porque pues mío no es nada. Así que si no tienes chance o no te abren la puerta para poder hablar más, Jesús lo manda. Así lo he aprendido con Elías, con mi esposo. Y hacemos ese llamamiento como Dios nos lo hace, como me lo hace a mí todos los días. Y hay que clamar desde el fondo del alma para volver a Dios. Y no es que nos hayamos ido o que lo hayamos dejado de amar, simplemente se enfrió. Que nos ayude, que nos dé revelación y acércate a un hermano o hermana para que te apoye en oración y te vuelvas a soltar otra vez para algo que esté adormecido, se despierte. Hay que pedirle a Jesús que nos despierte, que nos avive y no olvidar de dónde nos sacó, de la basura, del basurero, del fango. Que Dios nos ayude a hacer esto a todos. Gracias, hermosa, preciosa. Pues sí, porque ya lo dice Yeshua, separados de mí nada podéis hacer. Si te has separado un poco, quieres ir alejado de Él,
por haber caído en las garras del demonio de la tibieza, solo extiende la mano, clama, y también si estás yendo a iglesias cristianas, deja de hacerlo, porque ahí, aunque no lo creas, uno de sus propósitos es acomodarte, es decir, entibiarte, por no decir robotizarte. Bueno, este es el llamado, amada, y gracias a Yeshua por tu vida. Por la tuya, te amo con el amor de Dios infinitamente, y a todos nuestros hermanos del antiguo ministerio y de este nuevo por Zoom, que aprovechamos para invitarte. Es una congregación absolutamente de Dios, hermosa, y en donde tenemos la libertad de Dios de podernos expresar sin legalismos. Gracias. Así es, amada, sin horrendos legalismos. Entonces, bueno, ya lo sabes, polvo y miseria. Y maldad. Hasta la próxima.